15 de marzo de 2024, Rusia RT Putin, el régimen neonazi de Kiev, intentó socavar las elecciones en Rusia. Conozca a los candidatos a la presidencia de Rusia en las elecciones. Milei busca otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Bukele celebra las vacas gordas del Bitcoin con la opacidad intacta. Candidatos asesinados y amenazas. La violencia política marca elecciones en México. Saldré con las manos limpias. Boluarte se defiende del escándalo por su lujoso reloj. Netanyahu aprueba la operación militar en Rafah. Milei minimiza el fracaso de su megadecreto en el Senado. Una familia de pastores de renos rusa recorre 150 kilómetros por la tundra para votar. Así transcurre la votación en las elecciones presidenciales de Rusia. La vice de Milei aclara por qué no va a convertirse en Cristina Kirchner. Atacan el helicóptero militar de Ecuador en una zona fronteriza con Colombia. La dura conclusión sobre miles de muertes de ancianos durante la pandemia en Madrid. Rusia responde a la exigencia del Parlamento Europeo de devolver el oro rumano. 8 destinos poco conocidos a los que viajar en Rusia. Texas se queda sin Pornhub. Condenan por acoso sexual a actor de El juego del calamar. China con CGTN, la reunión entre los presidentes de China y Angola fortalece sus lazos bilaterales. Publican una edición en inglés de obras seleccionadas de Xi Jinping. La Asamblea Popular Nacional de China concluye su sesión anual, que es el máximo órgano asesor político de China, y celebra reunión de clausura de la sesión anual. Por último, en portada, Xi Jinping: desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad no es descuidar ni abandonar las industrias ya preestablecidas. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos pide nuevas elecciones en Israel. Un evento de líderes empresariales promueve la cooperación entre China y Estados Unidos. Más noticias: al menos 130 trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde el 7 de octubre, por supuesto, palestinos. Más noticias: China reafirma ante el mundo su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Y por último, la delegación china pide que se refuerce el papel de las ONG. Irán con Hispan TV, barco español Open Arms con ayudas humanitarias, se acerca al sur de Gaza. Hamas, inacción mundial, da luz verde a Israel a masacre a palestinos. General retirado israelí: destrucción de Hamas es una promesa vacía. Más noticias: Milei sufre nuevo revés. Senado rechaza su mega decreto de desregulación económica. Arrancan las elecciones presidenciales de Rusia en regiones orientales del país. Son unas elecciones de 3 días. Yemen ampliará operaciones contra Israel desde el Índico hasta sur de África. ¿Qué hace que monárquicos Pahlavi y régimen israelí sean aliados? Yemen practica enfrentamiento con ofensiva terrestre de Estados Unidos y Reino Unido. Irán: hacer uso instrumental de derechos humanos es realidad de la política de Estados Unidos. Turquía con TRT en español: asegurar la paz y estabilidad permanentes en el Cáucaso Sur es también importante a nivel global. Estados Unidos: es difícil alcanzar una solución en Gaza sin potencias regionales como Turquía. Hubo aumento récord en el número de pasajeros en líneas aéreas. Comienza el proceso electoral en Rusia. Turquía expresa su satisfacción por la resolución del gobierno de Irak sobre la banda terrorista PKK. El gobierno en Gaza: Israel conoce los lugares donde se espera ayuda y los ataca deliberadamente. Encuentran huesos de más de 130 personas en fosas clandestinas en Michoacán. Agencia árabe siria de noticias SANA: en menos de 24 horas Israel ha asesinado a 149 palestinos. 2 masacres israelíes en menos de 24 horas contra palestinos que esperaban ayuda humanitaria. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Rusia? Comienzan elecciones presidenciales en Rusia. Ejército ruso realiza 50 ataques precisos contra posiciones ucranianas, neutraliza a 6.745 soldados en Kiev y derriba 915 drones. El Líbano con Almanar en portada: funcionarios israelíes: nuestro ejército está disperso en varios frentes y jamás está restaurando sus capacidades, recuperando el control. El Yihad Islámico: la resistencia considera el cese de agresión una condición fundamental para cualquier acuerdo. Día 160: continúan las masacres genocidas israelíes contra civiles inocentes en Gaza. El líder demócrata en el Senado de Estados Unidos dice que Netanyahu es un obstáculo para la paz y pide el alto el fuego en Gaza. Resistencia islámica ataca sitios israelíes en la frontera del Líbano. Más noticias: cuando termina
La pesadilla de los misiles de Hezbollah. Estamos agotados, dicen los colonos israelíes del norte. Detenciones y enfrentamientos en Cisjordania. 80.000 fieles realizan la oración del primer viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa. Nasrallah Netanyahu perdió la guerra, incluso si entra en Rafah. Oficial israelí muere abatido en el Negev. Venezuela con Telesur en portada. Presidente venezolano. La Unión Europea no existe para nosotros. Netanyahu aprueba salto final sionista sobre Rafah. Cuba expresa solidaridad con Haití ante crisis multidimensional. Suman 100 muertos en nueva masacre sionista en Gaza. Venezuela y Trinidad y Tobago lanzan estudio para producir gas. Condenan por espionaje a cercano del asesor de la calle Pou. Yemen ampliará ataques desde el inicio hasta el sur de África. Ataque ucraniano contra Donetsk deja a 3 niños muertos. Venezuela rechaza injerencismo del Comando Sur de Estados Unidos. Venezuela aprueba ley para la igualdad de las personas con discapacidad. Presidente boliviano inspecciona labores de encauce del río La Paz. Sube a 7, cifra los fallecidos por explosión en restaurante en China. En medio de la isla, Cuba debate el megacohete espacial de SpaceX se pierde durante el reingreso a la Tierra. Rodríguez Parrilla sobre médicos cubanos secuestrados en Kenia. Continuarán las gestiones con toda la persistencia y el rigor. Proyecciones de la política exterior cubana. Canciller cubano. Cuba está contra cualquier intervención militar en Haití. Entregan premios nacionales de periodismo en el Memorial José Martí. Más noticias: preolímpico de remo, Cardona y Cobas a un paso de París 2024. Jornada histórica en Senado argentino. Rechazan DNU de Milei. SEO 5, EO 9, los premios Oscar, grandes regresos audiovisuales y predicciones del padre de la web. Jueza rechaza desestimar caso de documentos confidenciales contra Donald Trump. Sorteo de cuartos de Champions. El Barça enfrentará al PSG, el Madrid al City. Ciego de Ávila vence 18-3 a Holguín en la quinta fecha de la SNB. UNE pronostica afectación de 1.345 megavatios de antepico nocturno este viernes. Punto deportivo: ¿qué acontecimientos ha marcado el boxeo cubano a inicios de 2024? ¿Qué trae la prensa cubana? Viernes 15 de marzo de 2024. La patria premia a quienes le sirven con la verdad. Aún no nos entendemos. Consagrados en la pasión de la verdad. El tiempo, calor y escasas lluvias. Taller y concurso nacional de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, espacio de la AHS para el intercambio y aprendizaje. Informática 2024, algoritmos en La Habana por una sociedad digital. Podcast. Nicaragua con el 19, el digital el 19. Disfrute un verano lleno de aventuras y naturaleza en el departamento de Carazo. Donación de instrumentos musicales de China fortalece y multiplica el talento nicaragüense. Mejores vías y caminos en Nicaragua para el disfrute de las familias en la Semana Mayor. Entrega de títulos de propiedad enterró el miedo al desalojo en Nicaragua. Bomberos Unidos desplazan camiones de emergencia hacia Villa Jerusalén. Comienzan las elecciones presidenciales en Rusia. Presentan informes sobre el trabajo realizado por las comisarías de la mujer. Ministerio de Educación inaugura Festival Departamental del Voleibol Sala. Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la Revolución Bolivariana. Reportan incremento continuo en producción de banano en Nicaragua. Imagen destacada de la semana, de nuevo Daniel y compañera Rosario en encuentro con el general Nikolai Patrushev. Las calabazas. Avanza construcción de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Detalles del momento en la Nicaragua real y verdadera. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Sumar retira del Congreso de los Diputados una proposición que había registrado sobre el Sáhara Occidental. Un fuerte terremoto sacude el centro del Atlántico frente al Sáhara Occidental. No hay alertas de tsunami. El aumento de tropas marroquíes en el mundo del Sáhara Occidental calienta el polvorín del norte de África. La reunión de Mistura con las autoridades rusas es muy importante dado el lugar y las circunstancias en las que se celebra. La multinacional Cowi abandona el Sáhara Occidental y afirma que no emprenderá más proyectos mientras la situación siga sin resolverse. Más noticias. Esquerra votó junto al PSOE la vuelta a la neutralidad en el Sáhara Occidental. Los socios de investidura vuelven a rechazar el apoyo de Sánchez a Marruecos sobre el Sáhara Occidental. España debe responder ante la justicia por el abandono del Sáhara Occidental. Senegal usó unidades GARS-SI entrenadas y equipadas por España con dinero europeo para reprimir con violencia las protestas pro-democráticas. Retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Las muertes por terrorismo en África se han disparado más de un 100.000%. Registros de autonomía en la descolonización de África. La administración Biden confirma que no planea abrir un consulado ilegal en la Dakhla ocupada. La crisis diplomática entre Mali y Argel amenaza con desestabilizar aún más la región del Sahel, que busca Marruecos con despachar a sus lacayos de origen saharaui a Israel. En la primera misión del corredor marítimo de ayuda humanitaria a Gaza, Open Arms zarpa hacia el enclave y ya ha llegado. Información no tendrás, solo
deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Bueno, pues el día 15 de marzo de 2024 vamos con el análisis de noticias en Sputnik Mundo, que es un medio ruso. Estados Unidos vive en estado constante de hiperneo-macartismo, esto es así, que hoy en día se ha transformado en una histeria rusófoba, declaró a Sputnik el experto Mark Svoboda. Añadió que en el país intenta reducir la imagen de los Estados Unidos desfavorables, llevándola a un nivel caricaturesco para que la población crea en la idea del enemigo que se le impone. Esto se denomina Operación Prólogo. Por supuesto, con McCarthy se llevó a grados insospechados de rusofobia y por tanto se está repitiendo. Pero la operación Prólogo es una operación de los años 40 donde se pretendía controlar la opinión pública a base de controlar el total de medios de comunicación, el ocio, como por ejemplo películas de Hollywood, ¿verdad? Y también medios de publicación científicos, universitarios y de este tipo. Entonces, hay un despliegue total de células en un montón de universidades, una burbuja de universidades anglo que son todas malísimas, pero bueno, están en el ranking primero de los rankings que se inventan ellos, una serie de despropósitos varios. En esos despropósitos, pues, se genera ahora una psicosis contra Rusia. ¿Por qué? Porque la única cosa que puede salvar de la crisis perpetua y ya definitiva en implosión de Estados Unidos y por tanto la desaparición de Estados Unidos no solo como primera potencia mundial, sino como país, que en donde existe una reconquista silenciosa mexicana, es robando recursos a diestro y siniestro y sobre todo a Rusia. Por lo tanto, Rusia es el gran enemigo, sobre todo con el BRICS. El BRICS, que era una trampa que le habían puesto a Rusia, a Irán y a China. Y ahora resulta que China, por lo bajinis, se ha colado en todas las estructuras de Bretton Woods y gana en todas las estructuras de Bretton Woods y hay que cambiar ahora las votaciones y todo, con lo cual ya no tiene el control Estados Unidos de a quién se le ataca y a quién no, quién es terrorista y quién no, a quién da carné de persona o de país y a quién no. Ahora ya lo tiene China y es la primera potencia mundial económica. Y nadie tiene la manufactura que tiene China. ¿Por qué? Pues porque nosotros vivíamos en zona de confort y hemos enviado las industrias a la porra. No existe industrias dentro del mundo occidental y mucho menos en Estados Unidos, salvo la de la guerra, la industria de las armas. Por eso le interesa a este tipo hacer todo lo que está haciendo. Estamos repitiendo otra vez Woodrow Wilson, pandemia, guerra, pandemia, guerra, pandemia, guerra. Ese es el bucle. Y qué malo Rusia, es culpa de Putin, macartismo y, por supuesto, racismo. Entonces, una de las cosas que se está haciendo el anglo es decirte que ellos son judíos, que no lo son, porque son la tribu de Judá, descendiente de los sefardíes, por lo tanto no son anglos, son españoles, ¿eh? Y es los únicos judíos que hay en el mundo. Lo demás no son judíos, porque no es la tribu de Judá, y el reino de Judá era enemigo del reino de Israel. ¿Qué me estás contando? Estáis haciendo un Grecia, que también era una leyenda, para quitar el Imperio Otomano. Pues estáis haciendo lo mismo, para robar el puerto de Palestina y los recursos de Palestina, que hay gas y que hay petróleo. Están robando a diestro y siniestro porque ni robando les llega. Así que vamos a despedir este país que está muriendo, Israel que va a desaparecer, no normalizando y no dejando de luchar por Palestina. Nos necesita boicot, desobediencia civil, activismo en redes y en la calle y huelga general indefinida para tumbar nuestros gobiernos genocidas. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.